que va a ser bueno. Estamos hablando de el exorcismo que la iglesia intentó ocultar de Farid Diak. Vamos a ver qué nos quiere Tan solo decir. 23 años pasó de verse de esta forma a verse y escucharse de No empezó bien. Esta joven de tan solo 23 años pasó de verse de esta forma a verse y escucharse de esta otra. Su nombre es Anneliese Michel, protagonista de uno de los exorcismos más famosos de la historia. Sin embargo, este no fue un caso como cualquier otro, ya que fue sometida a 67 exorcismos en menos de un año y su caso terminó en una terrible tragedia. Una demanda 67. Para ponerlos un poco en contexto, ya sea que profesen esta religión o no, no es la discusión del video, pero como les decía, para que tengan un poco de contexto, normalmente la iglesia, para tratar un caso de exorcismo o así, deben de pasar por una investigación y una evaluación bastante, o sea, tiene varios pasos, ¿saben? No es como que uno llegue con el Vaticano y no te vayas tan, no te vayas tan arriba en tu iglesia, en tu parroquita, en donde guste. O sea, no es con que tú llegues, padrecito, ayúdeme, se me metió el chamuco, ocupo un no. O sea, uno llega pidiendo la ayuda, pero necesitan hacer, como les digo, toda esta investigación y evaluación del caso de la persona, sobre todo porque primero quieren descartar todo, que no sea un trastorno, que no sea nada psicológico, que no sea nada físico, o sea, tal cual. La iglesia tiene gente que se dedica específicamente a esto. Y hasta donde tengo entendido, gente que no necesariamente es creyente y que profesa la religión, que se dedican a hacer esta evaluación para ver si tu caso pueda ser evaluado literalmente por alguien que te mande el Vaticano, porque esa es otra también. No cualquier cura, padre, como le gustan decir, tiene pues el conocimiento para hacer estas cosas. Entrando un poco en contexto, y dice que tuvo en menos de un año 67 exorcismos. 67, cuando hasta donde yo tengo entendido llega a haber un punto donde también cada sesión, llamémoslo así, va acabando un poco más a la persona, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, dependiendo del caso. Obviamente, dependiendo del caso, puede ser más fuerte o puede ser menor. Pero imagínense a qué punto. Necesito ver, bueno, aquí dice el año 1970. No es tan atrás en la historia como para que la misma iglesia decida continuar, pero ¿saben a lo que me refiero? Para que ocupe 67. A ver, estamos hablando mucho. Un año, veamos. Su caso terminó en una terrible tragedia. Una demanda contra sus padres y un juicio contra los sacerdotes encargados de estos exorcismos. La parte demandante contra estas personas argumentaba que la chica sufría epilepsia y enfermedades psiquiátricas, pero la misma madre de Anneliese y los sacerdotes tenían seguridad y fe en que el caso de esta chica se trataba de algo mucho peor que eso, algo mucho más oscuro de lo que podríamos imaginar. Este es uno de los casos de exorcismo más famosos y mejor documentados de la historia. O sea que hay mucha información y con más información podemos sacar mejores conclusiones. Conclusiones con las que trataremos de entender si este fue un caso de negligencia y fanatismo religioso o de fenómenos más allá de nuestra comprensión. Para que tú puedas emitir un juicio, aquí te va el contexto. El nombre de la víctima es Anneliese Michel. Nace en Alemania en septiembre de 1952. Tanto su madre como su padre acostumbran a ir a misa 2 veces por semana, ya que son católicos sumamente devotos, quienes también les inculcaron esta forma de pensar a sus hijas. Estas creencias van a desempeñar un rol crucial en la manera en la que sus padres están por abordar la serie de eventos desafortunados que su hija está por sufrir. Anneliese tiene 16 años y lleva una vida relativamente normal. Sus allegados la describen como una chica algo tímida, pero alegre y cariñosa. Y al igual que sus padres, también era sumamente devota al catolicismo. Pero repentinamente, a los 16 años, sufre su primera convulsión severa. Y es aquí donde empieza su descenso al infierno. Ese mismo día, en la noche, mientras la chica intenta conciliar el sueño, siente que una extraña fuerza se empieza a hacer presente en la cama. La atrapa en ella y la hunde con un peso sin precedentes. Después esa fuerza se va directo al cuello y atrapa sus manos. La chica trata de luchar con todas sus fuerzas hasta que finalmente la fuerza desaparece. La chica está en shock ya que es la primera vez que le sucede esto, pero como no le vuelve
Haciendo la pausa y el énfasis a los 16 años, gente. 16 años. En una familia muy devota, donde pues en primera instancia no debería haber una relación esto con algún ente, con alguna criatura o algún demonio. Si toda su familia ha optado por hacer este tipo de cosas de buena manera, ¿saben? Ok. Entonces, ¿cómo fue que pasó esto? Vuelve a suceder, no le da importancia. No obstante, este es solo el inicio de su relación con el mal. Después de este encuentro, continúa llevando una vida relativamente normal hasta que casi un año después estos ataques vuelven. En octubre de sus 17 años, Anneliese una vez más convulsiona y vuelve a perder el conocimiento. Más tarde por la noche, el patrón se repite. La chica siente que algo no está bien con su cuerpo e instantes después que una inexplicable fuerza se apodera de ella. La joven trata de recurrir a su rosario, pero este no tiene ningún efecto, por lo que grita y cae al suelo. Sus padres escuchan todo, por lo que entran a su cuarto y quedan horrorizados por la escena que sus ojos ven. A partir de este momento, la idea de que podría tratarse de una posesión se instala en la mente de todos. Sin embargo, antes de concluirlo, los padres de Anneliese optan por llevarla a una consulta médica, donde le practican principalmente estudios neurológicos. Aquí la cosa se pone algo extraña, ya que en los electroencefalogramas nunca encontraron anomalías o algo que pudiera explicar los síntomas. Físicamente su cerebro se ve saludable, pero a pesar de eso deciden atribuir los problemas a un diagnóstico basado en los síntomas. Este diagnóstico es un trastorno llamado epilepsia del lóbulo temporal, o sea, el tipo más común de epilepsia. Para tratar su enfermedad, los doctores le recetan pastillas anticonvulsivas y medicamentos psicotrópicos. Estos medicamentos pueden ayudar a controlar los ataques, pero solo en un 70% de los pacientes tratados. Y en el una medicación ya directamente por algo que no le encontraron, recordemos, y que pues al menos los doctores, recordemos, en la época de 1960 y sí, en los 60, 70, que ya teniendo 17 años. A ver, esto obviamente en el día de hoy, pleno 2024, pues hay otros métodos. Directamente la tecnología pues ya nos da una mejor evaluación de las cosas. Pero ya el hecho de que los padres, al ser muy devotos, directamente lo hayan achacado, lo hayan relacionado a decir, es que es el demonio. No lo sé. Qué bueno que la llevaron por un diagnóstico médico primero, pero yo estoy expectante por saber cómo actuó la iglesia en este aspecto. El caso de Anneliese, más que ayudar, empeoraría todo. La chica toma sus píldoras con regularidad, pero estas no hacen ningún efecto positivo. Al contrario, producen en ella cambios profundos en su estado de ánimo y los medicamentos no logran detener los ataques. Estos ataques epilépticos también pudieron haber afectado su personalidad, confianza y autoestima, debido a la naturaleza alarmante de sus síntomas. Para este momento, la chica ya ha empezado a perder la fe y la esperanza en recuperarse con la ayuda de los médicos, por lo que poco a poco empieza a acercarse con sacerdotes para contarles lo que le sucede y que tiene la ligera sospecha de que tal vez está siendo poseída. Sin embargo, un mal día la chica es internada en un hospital por neumonía y tuberculosis, pero después de entrar al hospital ya nada vuelve a ser igual. Ahí sufre otros 2 ataques de epilepsia y le son recetados más medicamentos psicotrópicos. Cuando llega a casa empieza a experimentar lo siguiente. Tiene arrebatos de enojo frecuentes, a la hora de rezar dice escuchar voces diciéndole... Y repentinamente empieza a mostrar uno de los 4... Se muteó, gente. No es que no se haya escuchado. No se oye en el voces audio. Diciéndole... Sí, no se escucha. Y repentinamente empieza a mostrar uno de los... Quiero suponer que le están diciendo voces que se desuscriba, ¿saben? Porque pues está muteado. Así que yo creo que fue por algo de YouTube, de papi YouTube, que no le gustó la palabra. Supongamos que eso le dijeron. 4 signos de posesión demoníaca según la iglesia. O sea, empezó a generar un rechazo hacia objetos religiosos como rosarios y crucifijos. Esto solo es el inicio del final, ya que a partir de aquí las cosas solo irán peor. Hace un segundo mencioné que Anneliese presentaba uno de los 4 síntomas de posesión según la iglesia. Pero antes de continuar con la historia, te voy a dar un poco de contexto e información que necesitas saber para entender por completo este caso. En el mundo de los exorcismos se clasifica la actividad demoníaca de las siguientes 4 maneras: infestación, irritación, obsesión y posesión. Sabiendo esto, vamos por partes. Y me gustaría solamente, para que tengamos el conocimiento, verlo de nuevo. Exorcismos se clasifica la actividad demoníaca de las siguientes 4 maneras. Infestación, que serían, bueno, no necesariamente, si es por orden. Irritación. Infestación, irritación. Obsesión y posesión. Y posesión. Puede que sí estén puestos por orden. No sabría decirles si es uno antes que otro, pero
Supongámoslo así. Esto, vamos por partes. Primero, tal vez la menos conocida, la obsesión. Es cuando una persona tiene pensamientos intrusivos y constantes de naturaleza maligna. Según la iglesia, puede ser causada por un demonio que tienta o atormenta la mente de la víctima, llevándola a la desesperación o a actos de maldad. En segundo lugar, tenemos a la vexación, o sea, cuando alguien recibe ataques físicos por un presunto demonio. Por ejemplo, amanecer con marcas en el cuerpo. Esta vexación también se puede presentar en forma de desgracias constantes en la vida de la víctima. Ahora, la infestación, probablemente la que muchos... ¿En serio? Por tener mala suerte, ya directamente puedes caer en una de las categorías de la iglesia porque te esté chupando el demonio, güey. Por tener mala suerte. Eso no me la conocía, gente. Aguas, gente, cuidado, Si tienen mucha mala suerte, quizás su mala suerte se deba a algo, No nomás porque tienen mala suerte. La víctima. Ahora, la infestación, probablemente la que muchos ya conozcan, ya que es una de las más retratadas en el cine y puede que más de uno tenga buenas razones para creer que ya la ha experimentado. La infestación se refiere a demostraciones de la presencia del mal en un objeto o un lugar físico, como por ejemplo tu propia casa. Estos lugares pueden ser el sitio de actividad paranormal que puede incluir ruidos inexplicables, objetos que se mueven por sí mismos, sombras o apariciones y cambios bruscos de temperatura. A menudo las personas que viven o trabajan en estos lugares también pueden experimentar sensaciones de malestar, miedo o sentir que están siendo observadas. Pero estas infestaciones no solo se limitan a lugares, sino que también, según la Iglesia Católica, el mal puede infestar a objetos. Algunas personas también les llaman objetos malditos y pueden ser cualquier cosa: joyas, muebles, autos o muñecas. Se cree que estos objetos pueden ser infestados si participan en rituales oscuros o están asociados con prácticas malignas. El ejemplo más famoso en la cultura popular es esta famosa muñeca llamada Annabelle. La mayoría de nosotros la conocemos por su adaptación a la famosa película del mismo nombre, pero en realidad está basada en una historia de supuesta infestación real. Pero otro ejemplo de supuesta infestación no tan conocido es el de este auto que le arrebató la vida a una serie de personas de manera... Creo que el del auto medio lo había escuchado. De nuevo, igual pues sí, se tiene la creencia que pueden ser desde algún objeto, inclusive, como bien lo mencionan, que se usan para ritos y prácticas ceremoniales, donde directamente, yo solo les voy a decir, gente, sean creyentes o no de este tipo de cosas, situaciones, miren, si uno no la está viviendo, ¿para qué estarla buscando, saben? Yo digo, quien busca, encuentra, gente. Cuidado, Quien busca, encuentra. Era muy misteriosa. Su dueño original era James Dean, un actor estadounidense muy famoso por ese entonces, quien decidió comprar un Porsche 550. Lo personalizó con el apodo de Little Bastard y unos días después se lo enseñó a otro actor llamado Alec Guinness, o sea, el hombre que interpretó a Obi-Wan Kenobi. Años después, en una entrevista, Alec declaró que cuando vio el vehículo tuvo un terrible presentimiento y le advirtió al chico que si subía a ese vehículo moriría en menos de una semana. Y por más increíble que parezca, Dean, el dueño del vehículo, murió tan solo 5 días después a causa de un choque frontal con otro auto, aparentemente el único que había en la carretera. Pero aquí las cosas se ponen más extrañas. Después del accidente, el motor y la transmisión del coche fueron vendidos a 2 médicos que los utilizaron en sus propios coches de carreras. Uno de ellos, el Dr. McHenry, murió en un accidente durante una carrera, mientras que el otro, el Dr. Chris, resultó gravemente herido mientras participaba en un evento similar. Posteriormente, uno de estos vehículos fracturó las piernas de un mecánico al caer de un arnés y meses después lastimó a un estudiante al caer de un museo. Todo esto ha llevado a creer a algunas personas que ese coche era objeto de una infestación demoníaca. Y volviendo a nuestra lista, el último tipo de actividad es la posesión demoníaca, la más conocida de todas y también la más retratada por series y películas. Según la Iglesia Católica, un demonio puede tomar el control del cuerpo de una persona y usar ese cuerpo como si fuera suyo, usando su boca para hablar, su cuerpo para actuar, sus ojos para ver y sus oídos para escuchar. Esta última actividad, la posesión, es la que Anneliese, esta tímida y joven chica, está a punto de empezar a presentar. Me parece importante aclarar que para la Iglesia, en estos casos, se hace una distinción entre el demonio y el individuo. Por ejemplo, cuando un demonio empieza a manifestarse en el cuerpo de una persona, no se dice que la persona hizo lo que hizo. Se diría que el demonio, mediante el cuerpo de la persona poseída, lo hizo. Quiero que recuerdes bien la manera en la que la Iglesia hace la diferenciación entre persona y demonio, porque será importante para entender por completo la historia. Las alucinaciones con caras infernales empiezan a ser presentes. La misma chica le comenta a sus padres y a sacerdotes que tiene visiones perturbadoras de rostros demoníacos que la acechan sin cesar. Después, con una voz llena de miedo, confiesa creer que el mismo diablo reside en su interior. A causa de esto, sus rezos se intensifican y las visiones, sumadas a la poca efectividad de los medicamentos, hacen que la chica llegue a la conclusión que no se trata de un problema mental. Concluye que se trata de un caso de posesión. Pongámonos en situación. Imagínense que seamos nosotros esa persona de mala suerte, ¿saben?
donde ya el medicamento no te está funcionando, donde al contrario de funcionarte, te está empeorando, donde ya empiezas a ver cosas, empiezas a ver caras, empiezas a ver lo que no había allí, ahora lo ves. Lo que escuchabas, o sea, lo que empiezas a escuchar desde lamentos, desde voces. Y bueno, yo imagino que en algún punto quizás ella empieza a tener este tipo de ataques, pongámoslo así, donde si fuera una posesión pues real, ¿no? O si fuera una presencia demoníaca, llegan a ver este tipo de también cambios en la voz, que habla uno en otros idiomas, en otras jergas. Esto es muy dado también. Y pues quizás, como bien nos dicen, es lo que más en las películas se ha retratado, pero, gente, cuidado, yo les puedo dar fe y legalidad de que alguna vez me tocó ver eso en persona, solo digo. Y pues es intenso, es intenso. Y estoy expectante a ver si le llega a pasar a esta chiquilla, que pues hasta ahorita se ha tenido muy mala suerte. Al principio la familia acude a las autoridades religiosas para poder realizarle un exorcismo a su hija, pero este permiso es negado. No obstante, los problemas se agravan. La joven empieza a lanzar objetos con furia, a beber su propia orina, a lastimarse a sí misma, a comer insectos, a ver demonios cada vez más seguido y a gruñir como lo haría un animal. Ante la intensificación de los síntomas, la familia y un sacerdote llamado Ernst Alt se acercan a un obispo llamado Joseph Stangl para obtener el permiso para un exorcismo. Se otorga el permiso y Ernst, junto con otro sacerdote de nombre Arnold Renz, llevan a cabo el primero de una agonizante serie de exorcismos. Lo que estos dos sacerdotes desconocen es que los rituales que están a punto de realizar tendrán consecuencias catastróficas. No solo para la chica, sino también para ellos mismos. Antes de continuar, quiero aclarar algo. De acuerdo con la doctrina religiosa, los exorcismos solo pueden ser realizados por sacerdotes que reciben un entrenamiento especial y que aparte son nombrados como exorcistas por un obispo. En múltiples entrevistas, el exorcista Vince Lampert ha explicado que este entrenamiento aborda las cosas desde un ámbito espiritual y físico, pero sobre todo desde la salud mental. Idealmente, los exorcistas deberían de estar entrenados para ser las personas más escépticas. El mismo padre Vincent dice: soy la última persona en creer que alguien está verdaderamente poseído. Esto es porque primero se tienen que analizar todas las otras explicaciones posibles. Lampert cuenta que en las clases para los exorcistas llevan doctores, psiquiatras y psicólogos quienes les hablan sobre condiciones de salud mental que pueden parecerse mucho a los síntomas de una posesión. Este fue el motivo. Y de nuevo, aparte del juicio que tenga el propio padre, el propio cura que tiene el título de exorcista, yo tengo entendido que puede haber otro grupo de personas o inclusive una sola persona ajena a que pueda también dar el veredicto acerca de si consideran que el caso es o que pueda estar relacionado a alguna variación, a algún fenómeno relacionado con la mente. O sea, de nuevo, creo que este tipo de situaciones no se dan tan a la ligera. No es que te digan fácil, sí, el siguiente viernes, hija, ahorita, en una horita nos la aventamos. No, son cosas que se vienen preparando con mucho tiempo y que tienen que analizar sobre todo. No conozco si quizás este fue el caso detonante, pero hasta cierto punto es una protección para la institución de la iglesia, ¿saben? O sea, al punto donde si hubo, por ejemplo, ya nos adelantaron que en este caso sí hubo un juicio hacia la iglesia, pero a partir de aquí es cuando ya empezaron a ser un poquito más todavía delicados al momento de decir es que si es un caso de posesión o no. Veamos. Motivo por el cual en un inicio la chica fue rechazada como candidata a pesar de los numerosos síntomas que presentaba. Pero gracias a la insistencia de la familia y sobre todo de la insistencia de Ernst Alt, lograron que el permiso se les fuera concedido. Es septiembre de 1975 y el exorcismo de Anneliese Michel se pone en marcha. La joven decide abandonar sus medicamentos y la familia opta por cortar toda comunicación con médicos y psiquiatras, poniendo toda su fe en que su hija mejorará solo con la ayuda de estos exorcistas y del mismo Dios. A medida que la salud de Anneliese empeora, tanto ella como sus padres parecen inclinarse más hacia lo espiritual, alejándose de la medicina y buscando en la fe una promesa de recuperación. Mientras los exorcismos progresan, los padres de Anneliese se ven enfrentados a una aterradora revelación. Su hija, afirman, está poseída por no uno, sino 7 demonios diferentes. Anneliese deja de comer y comenta que tiene un deseo de morir para expiar los pecados de otros. A su vez, el padre Renz, a cargo del rito, permite la grabación de audios durante las sesiones y aquí te comparto algunos de los fragmentos más importantes.
Ojito, ojito. A ver, permítame un momento. A su vez, el Sí, solo quería verificar que estuviera escuchando bien. Uno de los audios que hubo ahí, a ver, escuchemos y pongamos atención, gente. Impactantes. En menos de un año se realizan alrededor de... Duró poquito, pero bueno, cuidado, gente. Quizás sí vamos a tener que poner un disclaimer a la hora de que si subimos esto, posiblemente. Tómenlo con cautela. 67 exorcismos, con cada sesión extendiéndose por un promedio de 4 horas. Los exorcismos de este grado demandan una intensidad física y emocional extrema. Para Anneliese, cada sesión es una batalla tanto mental como física, sometiéndola a un desgaste que va más allá de lo imaginable. Como parte integral del rito exorcista, los sacerdotes, con el apoyo de los padres de la chica, le instruyen realizar genuflexiones, un acto de devoción y humildad ante lo divino. Sin embargo, al repetir este acto tantas veces, le ocasiona consecuencias devastadoras. A causa de la presión y estrés constantes, los ligamentos de sus rodillas se están destrozando, impidiéndole caminar por sí misma, añadiendo una capa más de sufrimiento a su ya torturada existencia. Las autoridades religiosas no tienen piedad, ya que, como mencioné anteriormente, ellos no se están enfrentando contra Anneliese, sino contra los demonios que se manifiestan a través de ella. A medida que pasa el tiempo, los signos de posesión en la chica se intensifican. Entre los más perturbadores síntomas se destacan una violenta aversión a cualquier objeto o símbolo sagrado, un conocimiento inexplicable de temas desconocidos para ella y una fuerza sobrenatural que desafía toda lógica, especialmente considerando que su peso tristemente ha disminuido de forma drástica, a más o menos unos 30 kilogramos. A pesar de... Este tipo de situaciones también se presentan en una dichosa posesión real, una inexplicable fuerza, donde quizás muy a lo Hollywood, no literal que aviente a la persona hasta el otro cuarto o la saque volando, pero a punto donde quizás sí te estén aventando, quizás donde, pues, como lo dice, o sea, ella está hasta perdiendo peso y a punto donde ahora quizás ella sea la que te esté sobrepasando en fuerza que tú la quieres sobre todo, o en estos casos, sí, pues la atan a algún lado, a una cama o una silla, o la tienen sostenida y esta misma persona puede contra las personas que la están haciendo en fuerza, ¿saben? O sea, de su frágil estado, los sacerdotes testifican sobre su fuerza extraordinaria. La joven del inicio del proceso y la que ahora enfrenta estos exorcismos parecen ser dos personas distintas. El desgaste físico y mental la ha transformado hasta ser casi irreconocible. Y aunque su salud se deteriora rápidamente, Anneliese se niega a comer o buscar tratamiento médico con... Solo lo único que quisiera hacer hincapié, no sé si 12 o 22, ¿en qué edad estamos? Porque pues esta foto no sabría decirles de qué edad tiene. No se ve tan grande. Supongo que estas fotos ya ha sido de su tratamiento a lo largo de, porque oigan, 67 sesiones que obviamente no fueron una detrás de otra, no, o sea, a lo que me refiero, no fue un día detrás de otro, al menos dejaban pasar una semana o quizás un mes, al menos yo creo, de una a otra. Pero estábamos, o al menos en eso me quedé, en el punto de la historia, donde ella a sus 17 años otra vez estaba sufriendo con las jaquecas, con las voces, que veía caras. Pero ya en qué parte de su edad estamos, es lo que ya no me ubiqué. Convencida de su posesión demoníaca. Es fundamental recordar que fue ella quien inicialmente solicitó los exorcismos, creyendo firmemente en su necesidad. Sí. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes y de sus padres por curarla, todo culmina trágicamente una mañana de julio de 1976, cuando los padres de Anneliese la descubren sin vida en su habitación. Los sacerdotes atribuyen esto a un homicidio demoníaco, pero la justicia y la ley tienen preparado otro veredicto. El caso captura la atención de los medios y los padres de Anneliese, junto con los sacerdotes, son acusados de homicidio involuntario. La autopsia revela que la causa de muerte de la chica fue inanición y deshidratación. Además, el informe destaca múltiples lesiones, moretones y rasguños distribuidos por su cuerpo. Así que con todos estos hallazgos son citados a comparecer ante el tribunal. A continuación te explicaré los argumentos presentados por ambos lados y al final te contaré si fueron declarados culpables o inocentes. Desde una perspectiva religiosa, la defensa, representada por los sacerdotes y los padres de Anneliese, presentan grabaciones del exorcismo y un testigo para respaldar la afirmación de que Anneliese estaba verdaderamente poseída. Y desde un enfoque legal y racional sostienen que fue la propia Anneliese quien decidió no continuar con su tratamiento médico y argumentan que este acto es un derecho legal. Se menciona... Pero en este punto, yo entiendo que no fueron los papás quienes levantaron el juicio. Fue el mismo gobierno
La misma. Todos estos hallazgos, junto con los sacerdotes, 76, cuando los padres de Anneliese la descubren sin Solo vida en su permítame habitación. recordar Los esto. sacerdotes atribuyen esto a un homicidio demoníaco, pero la justicia y la ley tienen preparado otro veredicto. El caso captura la atención de los medios y los padres de Anneliese, junto con los sacerdotes, son acusados de homicidio. Ok, sí, es en la misma justicia, por así decirlo, quienes acusan a los padres y a los sacerdotes por lo que le vino pasando. La familia testifica que Anneliese imploró que cesaran los tratamientos médicos y en su lugar buscar una solución más espiritual. Recordemos una vez más que la chica fue la que recurrió a los sacerdotes en búsqueda de un exorcismo en primer lugar. Prácticamente fue ella misma quien decidió someterse a ese brutal rito. Los padres están siendo defendidos por uno de los mejores abogados de Alemania, Erich Schmidt-Lechner, quien también ha defendido a numerosas personas en juicios por crímenes de guerra. Y ya como extra, me parece importante enfatizar que durante la autopsia no se encontraron evidencias de actividad epiléptica en su cerebro. Por otro lado, la fiscalía alega que Anneliese estaba lidiando con condiciones médicas claras y definidas, epilepsia y psicosis. Basándose en esta perspectiva médica, argumentan que la chica no estaba en una posición mental estable para tomar decisiones críticas sobre su salud y bienestar, especialmente en lo que respecta a la interrupción de su tratamiento médico. Añaden que en circunstancias normales un individuo tiene el derecho de elegir o rechazar un tratamiento. Sin embargo, en el caso de Anneliese, dada su supuesta condición mental deteriorada, esa responsabilidad recaería en sus padres. Es decir, los padres deberían haber intervenido y asegurado que recibiera el tratamiento médico adecuado, independientemente de las preferencias de su hija. Además, la acusación sostiene que los exorcismos, lejos de ayudar, empeoraron la condición de la joven. Argumentan que los rituales intensos y extenuantes, combinados con la creencia firme y persistente de estar poseída, pudieron haber exacerbado su psicosis, llevándola a un estado aún más frágil y vulnerable. Llegados a este punto, me parece que los bandos están definidos. Están los que creen que todo se trató de una serie de condiciones mentales y están quienes aseguran que aquí hay fuerzas sobrenaturales. Pero antes de contarte cuál fue el veredicto final, quiero detenerme para explicar un fenómeno llamado sesgo de confirmación, ya que independientemente del lado en el que estés, esto puede hacerte reevaluar tus perspectivas. Mira, el sesgo de confirmación es uno de los sesgos cognitivos más comunes y poderosos y desempeña un papel en cómo las personas interpretamos y recordamos la información. Es nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes o hipótesis mientras ignoramos o descartamos la información que las contradice. La historia de Anneliese y la posterior controversia en torno a su caso ilustran perfectamente cómo el sesgo de confirmación, junto con sistemas de creencias profundamente arraigados, puede influir en la percepción y decisión de las personas. Por un lado, si los padres de la chica, la propia Anneliese y la comunidad creían firmemente en la influencia demoníaca y en el poder de los exorcismos, es probable que vieran signos de posesión en lugar de enfermedad mental. Con el sesgo de información, entonces. A ver, yo ya me estoy perdiendo un poquito, pero saludad por ahí. Bienvenida. Todos aquellos que se vayan uniendo. Estamos viendo un caso bastante interesante. Dicen el exorcismo que la iglesia intentó ocultar. A punto donde quizás si lo tuviéramos que resumir un poquito en lo que llevamos de una chica, 26 años, 67 sesiones de exorcismo que culminó en que ella pues acabara de suscrita de la vida. Y ahora pues la justicia está en contra de los papás y en contra de la iglesia porque están pues acusándolos de que fue un homicidio involuntario. Sí. Y estamos justo a punto de ver cuál fue ese veredicto. Pero si hasta este punto, y por lo que llevamos visto, gente, es que en este punto yo considero que quizás si este fue un caso bastante sonado, yo creo que la iglesia a partir de este preciso caso empezó a tomar todavía más situaciones, más análisis, más cuidado a la hora de valorar un caso acerca de si se trataba de una posesión o si puede llegar a ser algún problema, alguna enfermedad o algo que tenga que ver física, mentalmente, que no sea necesariamente una posesión demoníaca. Comportamiento atípico, cada crisis, cada palabra inusual que decía podía ser interpretada como un signo de la intervención demoníaca. Por otro lado, la gente que no comparte estas creencias y se inclina a un punto de vista más científico, van a tratar de buscar cualquier relación de los comportamientos de esta chica con alguna condición mental. A través del lente de nuestro sistema de creencias buscaríamos, y quizás de manera inconsciente, que cada acto o cada suceso confirme o sirva como evidencia de nuestras ideas. Pero o sea, cada quien aquí ya con las formas que uno tenga de pensar van a influir bastante. Entre que si uno quizás no es creyente, no, pues es que pudo haber sido esto. Es que esto, porque uno
se aferra a sus ideas y dice, es que es esto, es imposible que sea lo otro. Es entendible en esa parte, pero ¿cómo resolvieron este caso? Pues el juez, el jurado, que pues tendría que tener una decisión imparcial de lo que tenga de ideas, de lo que piense, porque si te traen el caso de, oye, es que esta chica tuvo 67 sesiones y culminó en esto, ¿por qué no haber parado a mitad de camino? ¿Por qué no haber? Porque tengamos en cuenta, al parecer la situación de la chiquilla iba empeorando sesión a sesión. Y era una situación donde pues creo yo que la misma iglesia hoy en día, si no te está dando, o sea, si no te da no te está dando un resultado, creo que ya directamente ellos te dicen, es que ¿sabes qué? Pues no. Sobre todo por deslindarse de situaciones que puedan acabar como en esto. Este sesgo va más allá. Por ejemplo, las personas que creen firmemente en conceptos como el karma o la astrología también pueden interpretar eventos y experiencias diarias a través de este lente particular. Un horóscopo que predice un día complicado puede llevar a alguien a prestar más atención a los obstáculos o problemas menores, mientras que ignora todo lo demás. O por ejemplo, si crees en el karma, un evento positivo en tu día puede ser visto como una recompensa kármica por algo que hiciste, y muy posiblemente ignores todas las otras pequeñas cosas que te pasaron que tal vez no fueron tan positivas. Le prestas atención solo a aquello que confirme tus creencias. O no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que creemos que nuestra pareja está enojada con nosotros y todas las palabras que dice, sus acciones o comportamientos los interpretamos como actos de molestia por más mínimos que sean? Nuestra interpretación de la realidad siempre está sesgada por las creencias que tenemos. Y ahora sí, después de haberte explicado todo esto, ¿cuál fue el veredicto? Los sacerdotes y padres de la chica fueron declarados culpables por homicidio involuntario y se les condenó a 6 meses de prisión, que después se volvieron 3 años de libertad condicional y una fianza. Algunos hasta la fecha argumentan que se trató de una posesión demoníaca, ya que muchos puntos como los cambios abruptos de voces o la fuerza sobrehumana descrita por los sacerdotes aún no pueden ser explicados. Además de que muchas personas a lo largo de su vida han experimentado sucesos simplemente inexplicables por la ciencia o la lógica. Otros afirman que la supuesta posesión de Anneliese fue una suma de diferentes factores como enfermedades mentales y el entorno lo que la llevaron a este trágico final. Desde este punto de vista más científico se puede argumentar que las explicaciones sobrenaturales tienen cabida ahí donde la ciencia termina. La gente tiende a justificar sus narrativas sobrenaturales bajo el argumento de que la ciencia no lo puede explicar. No obstante, la ciencia siempre opera con la información que tiene en el momento, lo que significa que si en este momento algo no se puede explicar con la información que se tiene, no significa que en algunos años o en el futuro este fenómeno sí se puede explicar, dándole una explicación más lógica. Un ejemplo de esto pueden ser distintas condiciones mentales como la depresión, que hoy en día podemos explicarlas de mejor forma, pero históricamente se les adjudicaban causas sobrenaturales como posesiones de espíritus. Pero independientemente de la versión que creas, me parece que todos podemos estar de acuerdo en que esta es una historia triste. No hay que olvidar que detrás de todas estas capas de posesiones, demonios o trastornos mentales y medicamentos, a fin de cuentas había una mujer como cualquier otra. Un humano como tú y como yo, como tu madre o tu pareja. Vivió con la intensidad con la que cualquier joven lo hace. Se enamoró profundamente, experimentó el calor de la pasión y la tristeza de una lágrima derramada. Tenía sueños y aspiraciones que esperaba cumplir. Deseaba abrazar cada día, disfrutar cada momento y construir un futuro repleto de promesas. Pero la vida, con sus giros inesperados, le tenía preparado un camino diferente que se vio truncado por circunstancias que escaparon su control. Algo que me parece desgarrador es que este sistema de creencias que dirigió gran parte de su vida ni siquiera lo eligió ella, sino que, como a muchos de nosotros, se le fue dado al momento de nacer y gracias a la familia que la crió. Muy pocos somos los que elegimos en qué Dios creer o qué religión practicar. En el caso de Anneliese, sus padres no solo le transmitieron esta fe, sino que lo hicieron con tal rigidez e intensidad que es probable que la joven se haya sometido a estos tormentos debido a esa creencia inculcada desde la infancia. La influencia de las creencias inculcadas desde una edad temprana es sumamente poderosa, a menudo operando desde las sombras de nuestro inconsciente. Pero citando a Jung, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. El fanatismo... Destino. Está fuerte, gente, la verdad. En este punto, pues es que sí se puede ver. Creo que nos podemos poner ambos, o sea, nos podemos poner todos en posición de ambos lados. Podemos pensar en el hecho de que como padres, lo mejor que buscas es el bienestar de tus hijos, de tus criaturas. Pero como padres devotos que eran o sea, que ellos mismos procesaban la religión muy fervientemente,
al ver a su hija de esa forma, pues obviamente ellos seguían creyendo que sí era un caso de una posesión demoníaca. Por ese punto, con esas variables, podamos hasta cierto punto entender a los papás. Pero también nos podemos poner en el lado quizás de esas personas que decían, pero si no ves una mejoría, si no ves que tu propia criatura está mejorando con las sesiones, ¿a qué seguir? Claro, estamos en 1976, quiero recordar, gente, en el año. La situación posiblemente sí es muy dada a que todavía hacía falta más apertura, quizás en la forma de pensar de la gente. Llámese en los papás. Que la misma, pues es que ahorita no nos podemos quejar que la medicina ahorita es mala. Realmente tenemos muchas más cualidades de las cuales no tenían en 1970 y que situaciones de este punto se puedan aclarar de otra forma. Quizás ya vamos al final del video y les voy a dar pues mi comentario final. O la madre se puede apreciar sí, en unas palabras que dijo 40 años después y son las siguientes. Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Ya interprétenlo como ustedes quieran. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Realmente habrá ciertos fenómenos y experiencias que nunca podrán ser explicados desde un punto de vista lógico? ¿O en algún punto podremos recabar la información necesaria para poder explicar estos fenómenos? ¿Lo que le sucedió a esta chica fue una verdadera posesión demoníaca o solo negligencia por parte de autoridades y sus padres fanáticos? Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, pues muchísimas gracias a Farid Diek. Como último comentario, yo personalmente, por lo que acabamos de escuchar en este momento, yo diría que quizás sí fue una negligencia, porque creo que a lo largo del video nos hace hincapié que fue la chica, que fue los padres quienes solicitaron en un principio el exorcismo y quienes a lo largo de las sesiones pues fueron los mismos padres y muy posiblemente la chica también que siguieron queriendo las demás sesiones por venir, ¿saben? Pero que quizás no era por ahí. Yo no sé, gente. Tendría que averiguar e investigar un poquito más acerca de otros casos parecidos a esto. Pero la iglesia, al menos no, de nuevo, no sé si fue por este caso o en algún otro caso en particular, que pues ya creo que la misma iglesia tiene de nuevo más análisis y se toma más a profundidad cuando van a tomar un caso ya como una posesión, y no dígase también cuando ya van a empezar con sesiones de exorcismos. De nuevo, porque al fin y al cabo, si no es por allí, solo perjudican más a la persona y la atrasan a que se vaya, pues, a que tenga una mejoría pronta. Les dejo el link del video en el chat para que también vayan a darle un me gusta, un poderosísimo comentario ahí. Y pues, oigan, son situaciones que lamentablemente pues uno no quiere y que quizás nos toca vivir con ellas.